Sean todos otra vez bienvenidos a su curso de formación espiritual. En esta ocasión tendremos el privilegio de poder reflexionar juntos en la lección número 5, la cual ha sido denominada como la formación espiritual a través del conocimiento de sí mismo. Y me gustaría empezar esta lección haciendo alusión a lo que alguna vez yo le pregunté a un amigo mío. Yo le dije, ¿cuál es el mayor desafío que tú creas que hay en el ministerio? Y esta persona me respondió sinceramente, el mayor desafío que yo veo en el ministerio soy yo mismo. De buenas a primeras, esta respuesta a mí me desconcertó porque me quedé pensando, ¿yo mismo puedo ser el mayor problema en el ministerio a Cristo y a mi prójimo? ¿Cuánta verdad hay en esto, mi querido hermano? Y esto es gracias al pecado, son los frutos del pecado, de lo que ya hemos venido hablando anteriormente. Vivir en un mundo roto, mi querido hermano, nos permite ver que muchas veces nuestras actitudes son el impedimento para que Dios nos siga transformando. ¿Qué actitudes tienes hoy que el Espíritu Santo te esté revelando que pueden ser un impedimento para el avance de la obra de nuestro Señor Jesucristo? Esta tendría que ser una pregunta honesta que nos tengamos que hacer tú y yo todos los días. ¿Qué actitudes pudiesen ser? Tal vez tú me pudieses decir, ¿sabes qué? El egoísmo u otra actitud más. Pues puede ser el egoísmo, vestido tal vez de inmadurez, que impide el avance de nuestra transformación a la imagen de Cristo. Habíamos dicho que un mundo roto conlleva relaciones rotas. Pero yo te quiero preguntar ahora, en un mundo roto, ¿podremos ser santos como Dios nos llamó a ser santos? ¿Tú qué piensas? ¿En un mundo roto podemos realmente ser transformados a la imagen de Cristo? ¿En un mundo roto podemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Tú qué piensas? Y última pregunta, mi querido hermano, ¿podemos vivir la vida de Jesús en un mundo roto? Muchas pueden ser las respuestas, algunas afirmativas, algunas negativas. Pero déjame decirte algo, mi querido hermano. Claro que podemos, sí podemos vivir en un mundo roto reflejando a Cristo. Pero ¿sabes? Sí y solo sí, si estamos dispuestos a enfrentarnos al mayor enemigo del ministerio, esto es, a nosotros mismos. Conocerse, por tanto, mi querido hermano, a uno mismo es saber que nuestro yo es el mayor enemigo para la transformación a la imagen de Cristo. Nuestro yo, que ya no nos domina, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, sigue aún batallando con nuestra nueva vida en Cristo. Aunque ya no nos domina, como ya hemos dicho, aún está presente. Por eso la importancia, mi querido hermano, de que seamos sinceros con nosotros mismos, de que podamos llevar nuestro antiguo yo todos los días a la cruz de Cristo. Esta es una labor nuestra, sí, pero es en dependencia y en poder del Espíritu Santo. Ahora, mi querido hermano, ya adentrándonos un poco más, ¿qué tan bien te conoces a ti mismo? Esa es la pregunta. Conocernos a nosotros mismos, mi querido hermano, empieza cuando nos miramos al desnudo, tal como somos, sin tapujos, sin vendas, sin nada que nos pueda llegar a querer dar otra impresión. Al desnudo, mi querido hermano. Sin embargo, mi querido hermano, también conocernos a nosotros será imposible si no estamos en total dependencia del Espíritu Santo. Repite conmigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. En esta lección, mi querido hermano, como ya te habrás podido dar cuenta, vamos a estudiar 8 verdades esenciales que nos ayudarán a conocernos mejor a nosotros mismos. En esta lección
Si bien vamos a estudiar 5 verdades esenciales y en la siguiente podremos estudiar otras 3 verdades esenciales que nos darán un total de 8 verdades esenciales para conocernos a nosotros mismos. ¿Qué te parece si empezamos con la verdad esencial número 1, la cual, según el manual, ha sido denominada como el nuevo nacimiento conduce a una conciencia del orgullo? Permíteme repetírtelo. El nuevo nacimiento conduce a una nueva conciencia del orgullo. Una de las palabras claves en esta verdad esencial número 1 será la palabra orgullo. Repite conmigo, orgullo. Gracias a que hemos nacido de nuevo, mi querido hermano, el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en la vida de todos los creyentes que han depositado su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado. Por tanto, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no somos llamados a condenación, sino que hemos sido llamados de muerte a vida, una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mi querido hermano, en ocasiones, a pesar de ya estar en Cristo, podemos fallar, seamos sinceros, luchamos con algún pecado recurrente aún. Sin embargo, ahora sentimos un remordimiento, ¿sí o no? Un remordimiento o una especie de dolor que tal vez antes no teníamos. Antes teníamos una mente cauterizada, una mente cegada, que cuando tú y yo hacíamos lo malo, no nos pasaba nada, no sentíamos ningún remordimiento. Pero ahora, en Cristo Jesús y a través y en poder del Espíritu Santo, es que nosotros ya no tenemos más esa venda, ya no tenemos más esa mente cauterizada, sino que ahora a ti y a mí sí nos importa cuando pecamos. Aunque todo nuestro corazón ha sido hecho nuevo, la vieja naturaleza pelea en contra de la nueva, como ya lo hemos mencionado. Y esto es algo que tú y yo tenemos que tener en mente, mi querido hermano. No es de que ahora que estamos en Cristo seamos perfectos. No quiere decir que tampoco seamos unos angelitos sin alas. Para nada, mi querido hermano, estas solo son utopías. Nosotros, a la luz de la Escritura, a la luz de la cruz, a la luz del Espíritu Santo, seguimos siendo personas que día tras día, en ese proceso, como habíamos dicho en lecciones anteriores, seguimos caminando con Jesús, el Jesús de los evangelios, ese Jesús que nos dice que tenemos que estar velando y orando para no caer en tentación. Pero Él no nos ha dicho que ya seremos perfectos. En su segunda venida en gloria seremos perfectos, cuando Él termine de instaurar este reino y gobernemos con Él a la diestra del Padre. Por tanto, a ti y a mí nos corresponde estar todos los días en una comunión perfecta con nuestro Dios y agarrados de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? En esta pelea, en esta contienda que tenemos todavía con la vieja naturaleza que ya no nos domina, uno de los tópicos a vencer es el orgullo. ¿Sabes? El orgullo es un enemigo muy silencioso. Un enemigo que si lo dejamos crecer puede echar tantas raíces como no te imaginas y puede ser muy difícil de combatir. Reconocer, por tanto, mi querido hermano, que peleamos diariamente con el orgullo es parte de seguir siendo transformados a la imagen de Cristo. Es parte de seguir siendo transformados por el Espíritu Santo. Entonces, la verdad esencial número 1 es reconocer que el orgullo, como ese enemigo silencioso, aún está en nosotros. Reconocerlo y tenerlo en mente nos ayudará a, por tanto, ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Luchando diariamente con Él. Esto nos lleva, mi querido hermano, a la segunda verdad, una verdad esencial. Y esta es que el orgullo, que es una voluntad no rendida totalmente a los pies de Cristo, es el mayor enemigo de la formación espiritual. Nada puede entonces estorbar más nuestra búsqueda de santidad que el orgullo. Tal vez tú me
me pudieses ahora decir, Esaú, pero ¿cómo el orgullo puede estorbar tanto? Sabes, el orgullo, como u otra serie de pecados más, estorba nuestra búsqueda diaria de santidad. Dios nos llamó a ser santos como Él es santo. Pero sabes, hay algunos pecados recurrentes, tanto tú como míos, que nos impiden hoy por hoy seguir ese estatuto, esa verdad. Por tanto, mi querido hermano, el énfasis de esta lección es poder conocernos a nosotros mismos, conocer que ese orgullo aún está ahí y que necesitamos pelear diariamente y en dependencia del Espíritu Santo. Sigamos. El orgullo, entonces, mi querido hermano, me di a la tarea de buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española. Y permíteme leértelo. Según el diccionario, dice que el orgullo es el exceso de estimación hacia uno mismo o hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Si te das cuenta, de acuerdo al diccionario, siempre habla de una alta estimación hacia uno mismo o hacia algo más, hacia algo que nos hace estar por encima o creernos superiores a otras personas. El orgullo, según Pablo, es algo que tenemos que atacar, y esto se lo dijo en una carta a un amigo suyo. A través de los relatos antiguos testamentarios, hermano, podemos ver que fue el orgullo lo que causó que, en primer lugar, Lucifer fuera expulsado del cielo. A través de su orgullo descarado, es de que quiso ser igual o mejor que Dios. Y esto terminó en que él y sus huestes de maldad fueran echados de la presencia de Dios. En segundo punto, y de acuerdo a lo que yo creo, Adán y Eva fueron expulsados del Edén por su orgullo. Quisieron ser como Dios, o tal vez tener el conocimiento de Dios, y por eso desobedecieron a su Creador, tomando el fruto prohibido. Otro punto que yo creo que el orgullo está bien arraigado en el Antiguo Testamento es que en la historia de la Torre de Babel, las personas quisieron llegar a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que esto desencadenó? Que los idiomas fueran confundidos y las naciones esparcidas. Si te das cuenta, a través de estos tres ejemplos que yo te he dado, hay tres cosas en el Antiguo Testamento que podemos ver que el orgullo desencadenó. La primera, y en conclusión, Lucifer expulsado del cielo, de la presencia de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del Edén a través de su desobediencia por querer tener el conocimiento de Dios. Y la historia de la Torre de Babel, donde los idiomas fueron confundidos y las naciones fueron esparcidas. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué podemos argumentar del orgullo? El orgullo se ha manifestado en la búsqueda del interés personal más que en el de Cristo. Siempre las personas fueron exhortadas por el autor de tal carta a dejar de buscar sus propios intereses y a buscar más el interés en Cristo Jesús. ¿Cuál crees, mi querido hermano, que haya sido el interés en Cristo Jesús? ¿Cuál sería hoy el interés en Cristo Jesús? Cosa más fácil, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otras cosas que podemos ver en el Nuevo Testamento tocante al orgullo son que este mal silencioso causó conflictos en las congregaciones y también en los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban más enamorados de sí mismos que de Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? No estamos tan lejos hoy de eso, ¿verdad? Aparte, estos líderes o estas personas en las congregaciones ejercieron su voluntad por encima de la voluntad de su Hacedor. Así que hoy por hoy, mi querido hermano, es necesario que, en dependencia del Espíritu Santo, revirtamos nuestra inclinación hacia lo que es bueno para mí. Ya no ver por mi voluntad y lo que yo quiero, sino empezar a ver por el bienestar de los demás. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros le pedimos al Señor Jesús, en ese acto redentor, que Él viniera a vivir, a morar en nosotros,
para que nosotros ya no viviésemos en nuestras metas, pasiones o cualquier cosa que nos quite la lealtad hacia Jesucristo. Nosotros morimos a nosotros mismos, valga la redundancia, morimos y fuimos sepultados en el bautismo con Cristo para resucitar con Él a una nueva vida, una vida en abundancia en Cristo Jesús. Amén. Así que, mi querido hermano, quiero proveerte ahora algunos indicadores del pecado. Esto es en el orgullo. ¿Sabes? El orgullo trae en nosotros una especie de autopromoción. ¿Qué quiero decir con esto? La autopromoción no hace otra cosa más que buscar recibir honra de los hombres en vez de honrar a Dios. Queremos ser reconocidos por nuestros tal vez dones y talentos, más que darle la gloria a Dios por esos dones y talentos que Él nos dio, obviamente para edificar al cuerpo de Cristo. Otro tópico que el orgullo desencadena o está desenmascarando es nuestra autosuficiencia. Esto es la tendencia a confiar en nosotros mismos más que en Dios. Fíjate, el punto número 1, la autopromoción buscaba recibir honra. La autosuficiencia tiende a confiar en nosotros mismos. Honra. Confiar en nosotros mismos. Y el tercer punto es la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Es la inclinación a elegir la voluntad propia por encima de la autoridad de Dios. Si te pudiste dar cuenta, tanto la autopromoción como la autosuficiencia y la autodeterminación son cosas que atentan contra la voluntad y soberanía de nuestro Dios en la vida de sus hijos. Es importante desde ya, mi querido hermano, ser conscientes de esto, porque esto nos hace vivir en pecado. Y si nos hace vivir en pecado, no nos permitirá vivir en una completa santificación para con nuestro Dios. Pues el orgullo siempre obstaculiza el favor de Dios. Pero ¿sabes? Hay buenas nuevas en esto. Jesús es buenas nuevas, mi querido hermano, a través del orgullo, a través del pecado. Pues Dios siempre bendice al humilde, ¿sabes? Y aborrece al altivo. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, tú has sido altivo? Te apuesto a que tú y yo hemos sido más veces altivos que humildes. Una oración más al Espíritu Santo para pedirle que nos ayude a ser menos egoístas, importarnos más por nuestro prójimo. Y esto nos permite, mi querido hermano, llegar a la verdad esencial número 3. ¿Cuál es la verdad esencial número 3? Esta ha sido denominada como el egocentrismo combate contra el Espíritu Santo que nos transforma a la imagen de Cristo. ¿Sabes? Siempre el egocentrismo que está en nosotros a través de la caída, siempre va a querer contender, siempre va a querer luchar con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Una entre muchas más es transformarnos a la imagen de Cristo. Pues el egocentrismo va a querer pararse entre eso y nosotros. Pues el orgullo es uno de los mayores enemigos. Y como lo dijimos, es tan silencioso que muchas veces lo llevamos a la práctica sin darnos cuenta. Cuán difícil se nos ha tornado hoy poder reconocer, mi querido hermano, y trabajar en conjunto con los dones y talentos de los demás hermanos. ¿Sabes? Esto es un distintivo nato en las iglesias latinoamericanas. Nos cuesta reconocer y afirmar que Cristo está haciendo la obra en ti, en mí y en nuestros demás hermanos. ¿Por qué? Porque siempre queremos ser nosotros mismos. Siempre queremos la honra, ¿te diste cuenta? Siempre queremos que nos alaben a nosotros por los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Pero sabes, esto no debe de ser así. Ese orgullo y ese egocentrismo tiene que ser echado fuera en Cristo Jesús. Tenemos que afirmar más y más, ¿sabes?, a nuestros hermanos. Es necesario, mi querido hermano, porque tanto en ellos como en ti y en mí
el Espíritu Santo sigue haciendo la obra, sigue transformándonos cada vez más y más a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. No solo pecamos al ser egoístas, hermano, sino que también somos egocéntricos, pero también perjudicamos en línea directa a la iglesia de Cristo al sostener estas actitudes. No es posible, mi querido hermano, porque también herimos, lastimamos a nuestros demás hermanos y tal vez no nos damos cuenta. Y si nos hemos llegado a dar cuenta, nos da igual. Estas actitudes egoístas, pecaminosas, no dan la gloria a nuestro Dios. Te la darán a ti o a mí, pero no a nuestro Dios. ¿A quién prefieres agradar? Ahora, quiero proveerte 3 pautas para luchar con el orgullo. 3 pautas para luchar con el orgullo dentro de la iglesia. La primera pauta, mi querido hermano, a tomar en cuenta es que debemos de dar gracias a Dios por los dones y talentos específicos que le dio a nuestros hermanos. Quitémonos ya ese chip, desaprendemos esa actitud pecaminosa de querer nosotros tener la gloria en vez de Dios. Afirmemos, mi querido hermano, los dones y talentos que el Espíritu Santo le ha dado al que está a tu lado. Sin duda, seremos bendecidos como iglesia de Cristo. Afirma a tu hermano en Cristo Jesús, pues él como tú están siendo transformados. Tercer pauta, esfuérzate por reflejar a Cristo en todas tus relaciones. Esto es algo que nos cuesta en gran manera. Tal vez ya estás afirmando a tu hermano en Cristo Jesús. Tal vez ya estás dando gracias a Dios por esos dones que ha depositado en tu hermano. Ahora toca esforzarnos, ejercitarnos, como veremos en lecciones más adelante, por reflejar a Cristo en todas nuestras relaciones. La pelea, mi querido hermano, entre el viejo y el nuevo hombre es una experiencia que todo creyente ha tenido. No te sientas mal. Es algo que tú y yo aún seguimos batallando. Hasta que el creyente aprenda a vivir bajo el control absoluto del Espíritu Santo, esta lucha nunca habrá de terminar. Habrán derrotas momentáneas. En algún momento te tocará llorar, mi querido hermano. En algún momento lo he hecho yo. Pero es un momento más para recordar que Jesús sigue siendo buenas nuevas aún en medio de nuestra derrota momentánea. Seguimos caminando en ese proceso, en ese peregrinaje, día con día, con ese Jesús que abraza, reconforta, que restaura, que sana y que libera. Depende de ti y de mí ir en esa meta. Nuestra convicción entonces, mi querido hermano, está en que el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Y este nuevo hombre ha sido redimido por la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu de Dios. Amén. Esta es nuestra convicción y es nuestra esperanza. Tienes que vivir como eso. Esfuérzate, mi querido hermano. Toma fuerzas en el Espíritu de Dios y esfuérzate en esto. En vivir a Cristo todos los días. En reconocer que ese viejo hombre no te domina, sino que el nuevo hombre creado a la imagen de Cristo y sellado por el Espíritu Santo vive en ti. Esto nos lleva a la verdad número 4 y es denominada después de la regeneración. El siguiente paso para experimentar la plenitud de Dios y la vida de santidad es morir a uno mismo. Permíteme resumírtelo. Necesitamos morir a nosotros mismos para vivir una vida en santidad. Jesús dijo que cualquiera que desee ser su discípulo debe de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Ahora, puede que tú me preguntes, ¿qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo, mi querido hermano, implica hacer a un lado por completo nuestros propios intereses, nuestra voluntad, nuestros planes, nuestras opiniones, nuestras preferencias, nuestros deseos, nuestras metas y nuestras pasiones. ¿Te das cuenta esta lista
tal vez no exhaustiva, pero de 8 puntos, necesitamos morir a nosotros mismos por completo. Esto significa negarse a sí mismo, morir a nosotros, a nuestros deseos, a nuestras metas, a nuestras pasiones, a nuestra voluntad. Todo nuestro yo debe de ser clavado en la cruz de Cristo. Esto, sin duda, dará paso, mi querido hermano, a la nueva vida en Cristo Jesús. Permíteme ahora leerte 2 citas de 2 varones que en su momento fueron usados por Dios. 2 varones que han ayudado a lo largo de la historia a creyentes como tú y como yo a crecer en nuestra fe. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: he concentrado ahora todas mis oraciones en una sola, y dicha oración es esta: que muera yo a mí mismo y viva enteramente para Él. El otro autor de las 2 citas que te he mencionado es Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer dijo: cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a venir y morir. Qué difícil, ¿no, mi querido hermano? Es morir a nosotros mismos, algo que ha estado tan arraigado en nosotros por años, años y años. Qué difícil, ¿verdad, mi querido hermano? Qué difícil es morir a nosotros mismos. Dietrich Bonhoeffer decía la verdad al decir que cuando Cristo nos llama a venir y morir, no a seguir manteniendo nuestro viejo hombre. Humanamente tenemos la dificultad de enterrar lo que alguna vez fuimos. Sin embargo, morir a uno mismo, nos lleva por el camino en el que viviremos enteramente para Cristo Jesús, porque solo en Él y para Él existimos. Que nuestra oración, mi querido hermano, sea morir a nosotros mismos todos los días, no solo una vez, todos los días, para vivir en Él y para Él. Amén. Por último, a continuación tendremos la verdad número 5. La verdad número 5 tiene que ver con la muerte del yo, la cual conduce a una vida santa que requiere rendición decidida. Es necesario que, mi querido hermano, como creyentes, rindamos completamente nuestra voluntad a Dios. No podemos, hermano, un día vivir para Dios y un día para nosotros. Un día para nosotros y otro día para nosotros. Tenemos que vivir todos los días para Dios, en Cristo Jesús y en poder del Espíritu Santo. Esta es, entre otras, la fórmula, hermano, para vivir en santidad. Vivir para Dios habiendo ya muerto a nosotros mismos. Jesús lo hizo, mi querido hermano, cuando oró en el Getsemaní. ¿Te acuerdas aquel relato en los evangelios? Cuando Jesús dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero ¿cómo termina el versículo? Pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Él entendió que no se trataba de él, se trataba de Dios, de su voluntad, de ese acto salvífico a través de Jesucristo. Él lo que hizo fue morir en esa cruz por ti y por mí. Su voluntad y no la tuya, mi querido hermano. Nada en esta vida puede competir con la lealtad que le debemos a Cristo Jesús. Ni tu auto, ni tu casa, ni tu cuenta bancaria, ni el equipo de fútbol favorito tuyo, ni tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos deben de competir con la lealtad a Cristo Jesús. Cuando Él llamó a sus discípulos a dejar las redes y a seguirle, fue a seguirle realmente y a morir a ellos. Nada tiene que competir con Cristo Jesús. La decisión, mi querido hermano, la cual es voluntaria, de morir con Cristo, nos llevará por el camino en el que viviremos enteramente para Cristo Jesús. Esto es un reto, mi querido hermano. Está en ti aceptarlo, reconocer
que aún somos unas personas egoístas. Tenemos que reconocer también que debemos de ver por los demás. Tenemos que reconocer también que debemos de dejar de buscar la honra en nosotros para dársela a Dios. Y tenemos que reconocer también, mi querido hermano, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Nos vemos en la siguiente lección, si así Dios lo permite.